particular o una concesión gratuita. Más en el ámbito de lo que nos interesa, el Catecismo en el 1997 dice que la gracia es una participación en la vida de Dios. En la Escritura hay dos vocablos que hablan de la gracia, el vocablo gen en hebreo y charis en griego. Y antes de empezar en más detalle, es importante tener que tengamos clara la diferencia que hay entre misericordia, que es un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, y la gracia. Por resumir y no entrar no perder mucho el tiempo con esto, la misericordia es algo que Dios cuando Dios no nos da lo que merecemos, mientras que la gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. En la charla me he basado, aparte del catecismo, en un libro que se llama El Evangelio de la Gracia, de Johann Auer, que es un teólogo alemán que escribió este libro como parte de un curso de teología dogmática junto con el entonces cardenal, el obispo Ratzinger en su momento. El mundo, como ya sabemos, pero quizás tengamos una perspectiva más inmediata, pero el mundo, con el alejamiento de Dios y el deseo de autonomía que tenemos los hombres, nos hemos alejado de ver a Dios como omnipotente, como creador, y queremos el control. Esto que ha sido desde el Génesis se empieza a disparar con la Ilustración, ¿no? En el siglo XVII y XVIII. Y por supuesto ahora en la tecnológica que vivimos, pues mucho más. Entonces el hombre quiere que lo que llegue a ser personalmente y a dónde lleve el mundo que nos rodea, no queremos agradecérselo a nadie. Por otro lado, solamente nos centramos en las realidades que podemos ver, lo que podemos tocar, lo material. Entonces, conceptos que en la antigüedad, la Edad Media, se explicaban desde la metafísica y una visión creyente del mundo, empezaron a ponerse en duda con la modernidad, que la modernidad empieza en el siglo XV. Dice Ratzinger en otro libro, Creación y Pecado, dice que desde Galileo la Iglesia está en retirada, no quiere hablar se habla poco de lo que él llama la teología de la creación, y nos da miedo el defender ante la presión de la razón y del mundo, defender la verdad de las Escrituras. La razón, entonces, es el punto de partida de toda comprensión y toda actuación del ser humano. Y el hombre se quiere convertir en ser absoluto y no quiere tener ningún otro señor por encima de sí mismo y de su razón. Deseamos ser creadores, y es una visión del mundo que sustituye a la religión. Ante este panorama, ¿qué es lo que nos ofrece las Escrituras? Pues nos dice San Pablo en la primera de los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? San Pablo, la actitud esta de autosuficiencia del hombre, se refiere a ella como gloriarse. Él se habla de gloriarse de la carne, gloriarse por causa de los hombres, gloriarse de apariencias, mientras que para los cristianos solamente hay un gloriarse, que es en Dios y en Cristo, que también dice él en Romanos y 1 Corintios. Y todavía va más lejos para darle la importancia a la gracia de Dios.
cuando dice que me ufanaré y gloriaré en mis debilidades y flaquezas, para que en mí resida el poder de Cristo. No obstante, no se olvida lo que después nos recuerda tanto San Agustín como el Catecismo de la Iglesia, en el papel que tiene que tener el hombre. San Agustín dice que Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y a los frutos del Espíritu, que precisamente hemos escuchado hoy en la carta a los Gálatas, añade las virtudes de agradecimiento, que aparte de la paciencia y humildad, también señala la legítima confianza y la valoración de sí mismo, que tienen origen en la confianza de la gracia. Esto nos lleva a pasar de sin mí no podéis nada, no podemos nada por nosotros mismos, a lo que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses: todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es lo único que nunca va ni dos Pablo. Esto es lo único que explica que podamos ni siquiera pensar en poder hacer lo que nos pedía Cristo desde el Sermón de la Montaña, o lo que explica la actitud que vemos de los primeros cristianos, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en tantos otros ejemplos que tenemos, ¿no? Nosotros todo lo que hagamos, ya sabemos que debemos de verlo bajo el prisma de la cruz, ¿no? Bajo el prisma de la cruz, que no comparte en su momento lo que hacían los judíos, y hoy en día hacemos mucho, de querer ser piadosos por nuestras propias fuerzas. Para ellos, para los fariseos, la cruz era un escándalo, y para los griegos, que lo que hacían era tener mucha confianza en ellos mismos, en la ciencia, el deporte, en el ser humano, la cruz, nos dice San Pablo, que era y sigue siendo para este tipo de personas una necedad total. El mundo tiene esa visión de un pensamiento terreno que, cuando se ve con los ojos de la cruz, se convierte en el pensamiento cristiano, que es lo que debemos de intentar mantener. Antes de entrar de lleno en la gracia, aclarar que a mí no me resulta, no es un tema fácil y fácil de entender. Para empezar, seguramente algunos tengamos en mente los diferentes tipos de gracia que hay. La gracia, como hemos visto, es vivir en Dios o participar de Dios. Por lo tanto, nada más que hay una gracia, pero estos son apellidos. Lo que pasa es que, como nos cuesta, sabemos lo que es, sabemos lo que hace nosotros, pero no cómo lo hace, no lo vemos, es difícil de poder calificarla, de definirla. Por eso la Iglesia nos ayuda e incluye en el catecismo, según la forma de actuar que tienen nosotros, diferentes tipos de gracia. La gracia santificante, la gracia actual, las sacramentales o la gracia de Estado. La Iglesia, la doctrina de la gracia como tal, en la Iglesia de Oriente ni siquiera existe. Y nosotros habitualmente lo que hacemos es recurrir a las cartas de San Pablo. Eso no quiere decir que se le haya inventado el concepto de gracia ni la Iglesia latina, mayormente empezando en San Agustín, ni que se lo hubiese inventado San Pablo. La gracia es más bien la realidad contenida en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se distingue gracia y misericordia, y mucho menos los dones naturales y dones espirituales. Todo lo que recibe el hombre es un don gracioso de Dios.
pero está presente ya desde el Génesis. En el Génesis y en el Antiguo Testamento se habla del vocablo gen, como he dicho antes, que significa inclinarse de Dios. Y aparte de que el hombre tiene conciencia de que, lo primero que viene en el Génesis, de que le debe a Dios todo lo que está a su alrededor, incluyendo, por supuesto, su propia vida, con el gen, Dios muestra su gracia inclinándose hacia cada uno de nosotros individualmente. Y de esa manera muestra su benevolencia. Además de eso, en todo el Antiguo Testamento está trufado del concepto de gracia. Por ejemplo, los nombres, hay muchos nombres. Juan significa Dios es benigno, Ana significa la agraciada. Pero aparte del Génesis, en todo el Antiguo Testamento, la gracia viene asociada al concepto de la alianza de Abraham, de Moisés, el pueblo elegido que ayuda a Dios y que le da a Dios con su benevolencia, le da todos los dones que necesita cuando van por el desierto, a lo largo de toda la historia de Israel. Hay otro vocablo que se llama Gesed, que significa eres tan bueno, que también explica cómo la gracia está imbuida también en el Antiguo Testamento. Gesed aparece 245 veces en el Antiguo Testamento y 127 en los Salmos. Y normalmente se traduce como gracia, pero esa traducción es inexacta porque se queda un poco corta. Porque el Gesed viene cuando alguien se dice que tiene Gesed, el concepto que lleva asociado el término es que esa persona va más allá, su actitud va más allá de lo convencional, de lo que se espera y de lo que está mandado. Que es lo mismo que el mismo concepto de gracia que entendemos ahora, que vamos más allá de nuestra debilidad humana gracias a ella. En el Nuevo Testamento, como en todas las cosas, se llega a la plenitud y al revelarse el reino de Dios, en lugar de la alianza, pasamos a la alianza con el pueblo elegido, pasamos a la universalidad de la gracia y de la benevolencia de Dios. Y Dios ya no llama a los más dignos, a los más piadosos ni a los más listos, sino a los pecadores y a los pobres. Por lo tanto, se pasa del hombre como criatura y siervo, que le tiene que agradecer todo lo que tiene a Dios creador, a la gracia de Dios que siempre sale a nuestro encuentro. Y claramente se ve en la parábola del hijo pródigo. No solamente Dios está esperando que haya una actitud por parte del pecador, sino que cuando percibe esa actitud sale con amor de padre, sale al encuentro y no recibe al hijo como un siervo, sino lo recibe como el hijo que es y perdonándolo. Entonces ahí la gracia deja de ser una mera cosa que recibimos de Dios, sino es la realidad que hay entre Dios y los hombres. Y en términos hay una inmanencia divina. La inmanencia es cuando algo es indisoluble de la esencia de algo, es sustancial a la esencia de algo. Hay esa inmanencia divina que viene desde la creación entre los hombres como hijos de Dios y Dios Padre. Entonces, aún en los hombres pecadores,
y que ni siquiera hayan recibido la primera gracia por el bautismo, existe una predeterminación de anhelar a Dios, de necesitar a Dios y de ponerse en búsqueda de Dios. No obstante, ya desde el Concilio de Trento se aclara que la gracia, el primer impulso para que podamos recibir la gracia, viene de Dios. Un Dios que es inmanente a nosotros y que siempre es amor. Pero el hombre tiene que aceptar y recibir esa llamada. Puede rechazarla dentro de su libertad, pero para recibirla no puede ignorarla. Y el amor que nos da Dios es un amor que solicita esa recepción por nuestra parte. No es una cosa mágica impuesta y que necesariamente recibamos. Si la gracia no necesitase de la participación del hombre para recibirla, entonces sería innecesario, sería absurdo que el Evangelio nos pidiese el esfuerzo de la conversión. Incluso en el caso de la gracia justificante, pues no haría falta ni siquiera la confesión. La gracia santificante siempre sale al paso del hombre como pecador. Pues si la gracia no la recibiésemos, si no fuésemos pecadores, no necesitaríamos la gracia. Por lo tanto, la gracia solo va dirigida a los pecadores. Y no solamente una gracia justificante para lavar ese pecado, para perdonar ese pecado, como sostienen los protestantes. La Iglesia desde el principio vio que la gracia iba mucho más allá del perdón de los pecados, porque eleva al hombre a una dignidad y una grandeza a la que está llamado. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, ya no solamente no tiene ya nada que ver con el pecado, sino que solamente se puede entender la gracia con y desde Dios, porque define la relación que tenemos con ella. Y no solamente tiene efectos desde fuera, que recibimos de Dios los dones, sino que también tiene un efecto desde dentro. Un efecto porque no solamente el hombre tiene que responder a la llamada a la gracia por parte de Dios, sino que la gracia es una respuesta a los interrogantes que Dios nos inculcó cuando nos creó. Y precisamente a través de la gracia podemos darle respuesta a esos interrogantes. Entonces, esta colaboración es fundamental para el ciclo vital del hombre, para la realidad del hombre. Porque no solamente da esperanza, sino que da respuesta a la insatisfacción que todos tenemos del pasado y del presente, porque nos da una esperanza de futuro, pero no solamente es una gracia en sentido horizontal, digamos, sino también en sentido vertical, porque tenemos una vocación a mejorar. Pues, en definitiva, lo que tenemos ese anhelo de pasar de lo que ya tenemos dado a algo superior. ¿Cómo podemos conocer la gracia? Pues es difícil de conocerla, porque para conocer algo tenemos que tener experiencia, tenemos que tocarlo, poder tener imágenes. En este caso no se puede. Solamente se puede experimentar la gracia por los efectos que tiene en nosotros, pero esos efectos
pueden estar condicionados por causas naturales o por causas sobrenaturales. Así que, y esto es doctrina de la Iglesia, no hay ninguna certeza de la gracia fundada en una evidencia natural. Pero sí que hay que admitir que hay una certeza moral de que se está en gracia. ¿Y qué signos podemos percibir para saber que está en gracia? Cosa que se da por supuesto para poder tener una vida cristiana y para recibir los sacramentos. San Agustín decía que el que está en gracia tiene alegría del bien y horror del mal, y una cierta dulzura divina interna. Entonces, ¿qué es la gracia? Pues, antes de intentar definir qué es la gracia, hay que descartar algunas cosas que no son la gracia, pero que históricamente, por fallos teológicos, se ha dicho que era la gracia. No es simplemente la benevolencia de Dios, no es la virtud humana, ni aunque sea la virtud basada en el amor, y tampoco es la comunicación de Dios ni del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Es más bien el resultado que en nosotros provoca esa relación, ese diálogo, ese encuentro personal con Dios y con el Espíritu Santo. Y tenemos que ver la gracia para poderla entender como una vida nueva, como la vida en Jesucristo. En la Escritura, al lado del concepto del Espíritu, el neuma, está el concepto de la vida, que en hebreo es yaim, que es la figura, una imagen figurada de la gracia, que fijándonos en esa figura y cómo se utiliza en la Biblia, la podemos comprender. El concepto de vida en la Escritura tenemos que entenderlo en ese contexto, no desvirtuado por lo que nosotros entendemos como vida. No es lo contrario de la muerte, no es la vida es el ser y la realidad, y la muerte es cuando ya se ha acabado y se deja de existir. O la duración de algo cuando está vivo frente a la muerte que se asocia con el fin. No son los sentimientos vitales, la alegría, ni la distinción entre un ser animado de un ser muerto. En el Antiguo Testamento se habla de que Yahvé vive y que es fuente de vida, que recibe de la que reciben la suya todos los seres vivos. En el Nuevo Testamento, aparte de que la vida terrestre venga de Dios, se le da plenitud al concepto y aparece el reino de Dios, y ya la vida se asocia a la resurrección de los muertos y la superación de la muerte por Cristo. Por tanto, la vida eterna ya no es otra cosa que una participación en la vida del Señor resucitado. Esto San Juan lo convierte en la teología de la vida, lo convierte en teología de la gracia, cuando habla de que Cristo es realmente no solamente la realidad de la vida, sino la completa realización de la vida. Y porque no solamente la da, sino que Él mismo es personalmente la vida, como dice San Juan en el capítulo 1, por ejemplo. Y es el pan de vida, y quien cree en Él lo conoce y tiene ya la vida por Él. En la parábola de la vid y los sarmientos nos lo dice también clarísimo, que nuestra vida, nuestros frutos proceden de Cristo. Y en el Apocalipsis también habla de estos conceptos, apoyándose en imágenes del Antiguo Testamento. El que vence en la batalla recibe el fruto del árbol de la vida, por ejemplo, habla el Apocalipsis. Entonces, lo que en el Nuevo Testamento se expresa como Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, va incluso más allá cuando consideramos esta teología de la creación, donde Dios creador
es el que nos da la vida y por lo tanto que está presente en cada criatura y especialmente en el hombre. Y por eso Dios no solamente es causa primera de todo lo creado, sino es toda la realización de todo lo que nos lleva a la vida eterna, especialmente por el don del Espíritu Santo. José, ¿te queda mucho de material? No. Ah, bueno. No te lo digo porque si no partimos el tema y lo terminamos otro día. ¿Cuánto? Un par de minutos, yo creo. Vale. Vale. Pero bueno, que digo, si le queda un buen trozo. No, pero está muy bien, muy interesante. Sí. Me ha gustado mucho. Bueno, pues esta comunión con Cristo la recibimos constantemente a través de los sacramentos, especialmente del bautismo, y la característica fundamental que tiene es que siempre respeta nuestra libertad, para aceptarla. Y bueno, rápidamente los intentos para definirla, resumiendo todo lo que hemos dicho, hay muchas definiciones. A mí la que más me ha gustado de las que he visto de Scotto, que es un teólogo del siglo XIV, dice que la gracia es una realidad no experimental, que nos hace gratos a Dios, pero que no es solamente don, sino que colaboramos con ella, que nos perfecciona en cuanto que actuando con ella sentimos la plenitud existencial en el amor. Y la gracia, ya hemos dicho dónde nace, y se puede perder, según doctrina, por pecados graves, y puede crecer, a pesar de que es un ente en sí mismo, se puede crecer o disminuir en nosotros por pecados veniales, por la costumbre, los pequeños fallos diarios, y crecer. No sabemos cómo crece, pero el Evangelio habla mucho del campo, de la parábola del concepto de campo y cultivo. No sabemos cómo crece la semilla, pero sí sabemos que tenemos que regarla y que cuidar el campo para que pueda crecer en nosotros. Y poco más. La gracia actual, brevísimamente, es una gracia que va y viene, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos da fortaleza para cuando no actuamos como sabemos que debemos actuar. Y después tenemos las gracias sacramentales, que son las que el Espíritu Santo nos da a cada uno que recibimos, cada uno de los diferentes sacramentos. Y después las gracias de Estado, que son especiales a los carismas, según la función que cada uno tengamos para ayudar a la Iglesia. Por ejemplo, el sacerdote para ayudar a los fieles, o el director espiritual para ayudar al que esté dirigiendo, o los padres cuando intentamos educar a nuestros hijos en la fe. Y de colores. De colores.